Después de una presentación, que va a estar a cargo más que nada de Lucila Pessoa, vamos a una presentación del equipo, vamos a hablar acerca de qué consideramos nosotras que es la conservación y la restauración textil, qué procedimientos y con qué criterios trabajamos, y luego vamos a exponer un caso de restauración específico, el de una bandera chilena, y luego de una breve conclusión, la idea es habilitar el micrófono para las preguntas, preguntas que les vamos a pedir entonces que vayan anotando las dudas, las consultas que tengan durante la presentación, así lo dejamos para el final. La idea es poder responder todas las preguntas, y bueno, esperemos que salga todo muy bien. Bueno, a ver, estoy acá, estoy abriendo el chat, tratando de registrar. Voy a compartir pantalla, a ver si me sale esto. Para hablar un poco de nosotras y de cómo trabajamos. A ver, no sé si compartí ahí. A ver, compartir pantalla. Compartir pantalla. Me tenés que habilitar, Juli, para compartir pantalla. Ok. Estamos como tratando de adaptarnos un poco a este programa que tampoco sabemos si es el ideal para trabajar. Ahí recibíamos algunas críticas en nuestras redes sociales como, ¿cómo van a poner la reunión sin contraseña? ¿Les van a filtrar pornografía? Va a ser un desastre. Así que estamos como viendo cómo vamos resolviendo. Ahí creo que estamos. ¿Ahí ven mi pantalla? Ahí está. ¿Sí? Sí. Bueno, perfecto. Bueno, es para contarles un poco quiénes somos nosotras y por qué razón nos juntamos a trabajar y a encarar nuestros proyectos en relación a la conservación de textiles. Nosotras nos conocemos hace más de 10 años ya, somos amigas, somos colegas y somos socias en este proyecto de trabajo que denominamos conservación de textiles. Trabajamos todas con patrimonios diferentes. Hemos trabajado con patrimonio etnográfico, con patrimonio tradicional, histórico y arqueológico, cada una en su pertenencia institucional y también de forma particular. Y decidimos trabajar juntas principalmente porque coincidimos en nuestra forma de abarcar la profesión, en el sentido de la responsabilidad en el manejo y en la manipulación del patrimonio textil, entendiendo el textil desde lo material, por supuesto, pero también no solamente desde su especificidad técnica, sino el textil como disparador de significado cultural y como un patrimonio que debe ser investigado y comunicado y conservado en todas sus tipologías. Desde el año 2014 que empezamos a hacer algunos trabajos en conjunto, y desde el 2016 empezamos a armar cursos y capacitaciones que se volvieron regulares de diferentes maneras, algunas de forma compacta, algunos extendidos, con sede principal en el Museo Etnográfico Ambrosetti de la Universidad de Buenos Aires, que es como nuestro segundo hogar, en donde pudimos armar un buen taller para las clases teórico-prácticas. Ahora están viendo una imagen del último curso que pudimos dar el año pasado, y además de los cursos extendidos que los proponemos todos los años, que comprenden conservación y restauración con una carga de taller intensa, damos otros cursos más acotados en relación a la conservación preventiva, a la guarda del patrimonio, a una limpieza básica y a la exhibición. Les voy pasando algunas fotos de los cursos, de los últimos cursos. A lo mejor algunos de los que están presentes se ven en las fotos. Nosotros como equipo pensamos que es sumamente importante extender conocimientos básicos de manejo y conservación del patrimonio textil, ampliando de alguna forma con nuestras propuestas los ámbitos de llegada de esta información. Hay mucha gente relacionada con colecciones y trabajando con colecciones,
que poseen patrimonio textil, que no van a hacer trabajos de restauración específicamente, pero que sí necesitan información y capacitación para mejorar la vida de estas colecciones. Y en nuestro país, en Argentina, no existen conservadores en todos los museos, cosa que, bueno, no está nada bueno, pero es la realidad que vivimos. Y en algunas instituciones, si bien existe gente capacitada, no está específicamente capacitada en este tipo de patrimonio. Entonces, a lo largo de nuestros cursos, además de proponer estas capacitaciones, convocamos otros especialistas para cruzar un poco información y hacerlo de alguna forma más interdisciplinaria, como nuestra amiga, por ejemplo, Laura Martínez de INTE Textiles, que es especialista en teñido, Graciela Suárez, investigadora de técnicas textiles. También realizamos visitas a reservas y a exhibiciones al Museo del Traje, al etnográfico, por supuesto. Tratamos de que la enseñanza sea dinámica de nuestros cursos entre la teoría y la práctica. Les sigo pasando algunas fotos de algunos cursos, algunos son de algunos cursos que hemos dado en la provincia de Córdoba, que durante varios años hemos ido a Córdoba a dar cursos en relación a la Universidad Provincial de Córdoba, y me parece que lo que nos une como equipo es más que nada una postura ante la conservación del patrimonio, que implica compartir y abrir la información, que es algo que repetimos de forma constante. Comunicar la importancia de conservar este tipo de patrimonio, transmitir nuestra relación de responsabilidad para con estos objetos, y para esto, por supuesto, también utilizamos nuestras redes sociales, en donde tratamos de nuclear información pertinente, charlas, capacitaciones, noticias, artículos, etc. Y también, por supuesto, nuestros propios trabajos, tanto en Facebook como en Instagram. Este es un curso, el último curso que estuvimos haciendo como equipo de conservación de textiles, que fue un curso interdisciplinario que planteamos en asociación con la Asociación de Trabajadores de Museos y con el Museo Etnográfico Ambrosetti, en donde hicimos un curso de varios materiales, en donde convocamos además a una conservadora de papel que se llama Melina Riavis, y a Vilma Pérez Casalet en pintura y escultura, y a Verónica Geria, que dio toda la parte de conservación preventiva general. Así que también tratamos de articular con otros profesionales y con otras materialidades esta necesidad que nosotros creemos que hay de mucha información y de mucha capacitación, ¿no? Y a través de eso articulamos nuestras propuestas. Este fue el último curso. Esta fue una charla que dimos en Paraguay, en el Archivo Nacional, y algunas imágenes también de los cursos de los últimos años. Así que bueno, esto un poco para presentarnos nosotras y para presentarnos como equipo. A ver si me sale dejar de compartir pantalla. ¿Listo? Perfecto. Bien. Bueno, entonces, le voy a dar la palabra a mi querida colega y amiga Silvana. Voy a tratar de compartir pantalla yo ahora, desde mi casa, a ver si lo lograremos. Un momento, ¿eh? Primero tengo que abrir la carpeta, esperen. Esperen que me lo... Están preguntando en el chat, vamos a grabarlo, estamos grabando la sesión y después lo subiremos, trataremos de colgar la sesión, la charla en el Facebook y en el Instagram. Ahí. Vamos, que lo logré. Esa. Bueno, algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, podríamos preguntarnos a qué nos referimos cuando decimos que hacemos conservación y restauración textil. ¿Por qué hacemos esa división entre conservación y restauración? O decir, ¿es lo mismo conservar que restaurar? ¿Y por qué tenemos que especializarnos en un material determinado para conservar o restaurar? Si uno pudiera buscar en la Real Academia Española, encontraría los siguientes términos, como si uno escuchara, si buscara, el significado de la palabra conservar. Y los siguientes términos aparecen: cuidar, mantener, guardar, preservar. Y sí, por ahí vamos.
ese es finalmente nuestro objetivo, ya que para eso nos entrenamos, conservamos porque queremos cuidar objetos, colecciones, para que duren el mayor tiempo posible. Para mantener, es decir, para sostener a los objetos patrimoniales en el tiempo, y para eso tenemos que proveerles un entorno adecuado, donde las diferentes condiciones de guarda, de exhibición, de transporte, manipulación, etcétera, sean tales que no afecten a la materialidad patrimonial, y de esta manera terminar afectando a la información que ese objeto contiene. Entonces, como conservadoras, tenemos que analizar cada objeto en sí mismo y en relación con toda la colección. Conocer cuáles son las necesidades según las diferentes materias primas que está compuesto un textil, para saber qué requisitos de guarda, de manipulación, de exhibición necesitan. Por ejemplo, un textil, como es un chaleco de seda del siglo XIX, un chaleco de seda antiguo, va a tener seguramente diferentes tratamientos y requisitos de guarda, de manipulación, de exhibición, muy diferente a, por ejemplo, un poncho de lana de fines del siglo XIX, principios del XX. Y, por ejemplo, no es lo mismo tratar un objeto con un material muy sensible y muy vulnerable como es la seda, que con un poncho de lana, que es un material más resistente. Como a modo de ejemplo nomás. Entonces, como conservadoras pensamos que tenemos que documentar, es decir, informarnos, analizar, registrar todos los datos sobre un objeto, desde cómo está hecho, con qué está hecho, quién lo usó, por ejemplo, si se trata de una prenda de uso, y quién lo llevó al museo o quién lo coleccionó, cuáles son sus medidas, si alguna vez estuvo expuesto, digamos, toda la información nos va a ayudar a realizar un diagnóstico, tal cual como si fuera un paciente. Entonces, nosotros tenemos que cuidarlo. Por otro lado, tenemos que conocer con qué materiales vamos a guardarlos, a exhibirlos, a transportarlos, para que no alteren sus propiedades físicas ni químicas, así como saber cuáles son las condiciones ambientales, temperatura, humedad relativa, adecuadas para que se siga conservando en el tiempo. Bueno, esto es lo que en nuestra profesión llamaríamos acciones de conservación preventiva. Ahora bien, de repente nos llega un textil, volvamos al caso del poncho, que acá ven algunas imágenes de un poncho mapuche del Museo Etnográfico, que está perdiendo fibras, como era el caso de este poncho, que tiene faltantes, pequeños orificios quizás originados por las polillas, y tiene que ser exhibido. Entonces, acá tenemos que intervenir el objeto. Tendremos que restaurarlo y devolverle esa integridad estructural perdida para que podamos exhibirlo sin riesgo de que haya pérdidas de ese patrimonio al ser manipulado y exhibido. Tendremos que hacer una operación quirúrgica. Y bueno, al menos eso dice la Real Academia Española cuando buscamos la palabra intervenir. Podría ser igual una buena comparación porque ya antes habíamos hablado de que hacíamos un diagnóstico, ¿no? El poncho está como herido, como enfermo, con faltantes y pérdidas de fibras, así que podríamos verlo como a un paciente enfermo que es necesario intervenir, es decir, restaurar para poder seguir preservándolo. Y al restaurar o intervenir un textil, realizamos una serie de procedimientos, como el registro fotográfico, de todo el proceso, ¿no? El antes, el durante, el después de su intervención. Confeccionamos lo que nosotros llamamos reporte de condición, donde vamos consignando todas las alteraciones, los deterioros que vamos viendo, más allá que también consignamos las características del textil y otros datos que ya mencionamos, que también registramos. También restauramos teniendo en cuenta una serie de criterios o principios para el accionar en los objetos culturales, como por ejemplo, tratar de intervenir lo mínimo posible. Y esto es porque cualquier procedimiento de conservación realizado en los objetos, aunque sea mínimo, conlleva la posibilidad de eliminación, de desprendimientos, de roturas, que ponen en riesgo la integridad del objeto. Por lo que se recomienda entonces realizar el tratamiento mínimo necesario. Por otro lado, podemos ver la mínima intervención como una respuesta metodológica, frente a la posibilidad que las decisiones y acciones que hacemos en el presente puedan ser cuestionadas en el futuro. Es decir, las decisiones tomadas hoy frente a la intervención del patrimonio, implicado en todo su conjunto, pueden tener significados diferentes en el mañana, así como las tendencias actuales en restauración pueden ser consideradas inadecuadas o no preferidas en unos años. También debemos tener mucho cuidado en no borrar información. Una intervención muy profunda, por ejemplo,
sería el lavado de un textil arqueológico, podría llegar a eliminar información muy valiosa para los arqueólogos, ¿no? O retirar una mancha de un chaleco utilizado por algún personaje del siglo XIX podría quitarnos datos importantes sobre cómo se usó. Entonces, otro criterio, por lo tanto, es importante para nosotras, como para cualquier restaurador, tener toda la documentación posible antes de realizar cualquier intervención. Y otro criterio en mente que tenemos a la hora de restaurar es que nuestros procedimientos y los materiales que usamos en la restauración tengan un cierto grado de reversibilidad. No decimos que sean reversibles totalmente, porque en la mayor parte de los casos no son reversibles totalmente. Y cuando hablamos de reversibilidad, decimos que los tratamientos que realizamos y los materiales que colocamos puedan de alguna forma revertirse, deshacerse. En este sentido, la restauración que nosotros hacemos a través de la costura con puntadas especiales nos permite cumplir con este precepto, cuestión que no podría cumplirse con la colocación de adhesivos o las limpiezas húmedas más profundas. Ahora bien, de todas maneras, se tendrá que ver cada caso en especial, ya que a veces un tratamiento más invasivo, menos reversible, es necesario para preservar el objeto y devolverle ese aspecto que se acerca al original, ese aspecto que nos ayudará en la identificación del objeto. Y otro de los criterios que manejamos es la estabilidad de los materiales que utilizamos para trabajar. Cuando decimos esto, queremos decir que tanto el material de guarda, de exhibición, pero también el que usamos para restaurar, tiene que cumplir con la condición que no se va a alterar a largo plazo, que no va a cambiar sus propiedades físicas ni químicas, que sean inertes. Y por esto es que no podemos trabajar con cualquier tipo de material, no trabajamos con cualquier material, y por eso usamos diferentes tipos de telas desaprestadas, ¿no? Que les quitamos el apresto, con las cuales realizamos soportes, hacemos, para la restauración, también utilizamos hilos de algodón o hilos de seda, jabones de pH neutro, para la restauración. Y para el almacenaje, para realizar los contenedores o para la exhibición, utilizamos plásticos libres de PVC, también cartones libres de ácido, para enrollar textiles de gran tamaño. El tema es que, como muchos sabemos, nuestras instituciones a veces no tienen los recursos necesarios para comprar estos, qué sé yo, que te venden al por mayor los cartones estos, los tubos libres de ácido. Entonces lo que hacemos muchas veces es juntar los tubos de cartón que descartan las tiendas de ropa, o de telas, digamos, nosotros en el barrio 11 sería, y lo que hacemos es aislarlas con papel aluminio. Entonces de esa forma el papel aluminio lo utilizamos como aislante y luego lo forramos. Y este papel aluminio es el mismo que también utilizamos para aislar fondos y bases de las vitrinas y paredes, paneles. La exhibición de la Puna del Chaco, el Museo Etnográfico, está toda entelada y tiene también una barrera de papel aluminio. Porque generalmente está todo hecho, la mayor parte de las maderas que utilizamos no son las más ideales para poder exponer los textiles, entonces son maderas como aglomerados, MDF, fibro fácil, que el papel aluminio la verdad que es un material de mucha ayuda. Bueno, y finalmente, digamos, hay muchos otros criterios que también trabajamos con otros criterios, no los queremos aburrir tanto, entonces lo que vamos a hacer en realidad, si les interesa, les podemos enviar bibliografía, de alguna forma, hacérsela llegar, no sé, podemos hacer quizás un listado de las personas que participaron, y hacerles llegar bibliografía, y bueno, y en realidad ahora podemos pasar más entretenidamente a un caso de restauración. A ver, todo esto, Ahí estamos. Bueno. Ahora voy a intentar yo por acá. Acá estamos. Bueno, este es un caso que cuando charlábamos con Lucila y con Silvana, bueno, qué caso podríamos presentar, se nos ocurrió que podríamos compartirles esta restauración que hicimos entre el año 2016 y 2017,
que es bastante significativa porque pudimos trabajar las tres juntas, que a veces en los pedidos que nos hacen por cuestiones laborales de cada una, o por distintos tiempos quizás participan más dos o una. En este caso las tres estuvimos a full trabajando la bandera, que aparte nos generó bastante ilusión porque nosotros tenemos una concepción de patrimonio que va un poquito más allá también de lo que son las fronteras, y pensar también trabajar una bandera chilena nos generaba mucha ilusión. Así que ahí nos pusimos las tres, que en realidad teníamos ayuda, había 4 porque estaba mi hijo en la panza, así que ahí también tuvimos una ayudita extra, que bueno, más allá de lo que es en sí, lo grato que es trabajar con 2 personas más, desde el hecho de que cada una tiene su experiencia, cada una tiene su inteligencia múltiple y puede aportar distintas cuestiones. También hay algo muy grato en el hecho de trabajar de a 3 o de a varias, que personalmente a mí me conecta un poco con lo que es el acto fundacional de la creación de ese objeto en sí. Hay algo como que es muy difícil para nosotras reconstruir cómo se confeccionó, cómo se hizo esa bandera o esa pieza de indumentaria. Y el hecho de pasar tanto tiempo con la aguja ahí sentadas las tres, es un poco también acercarnos a ese trabajo artesanal muchas veces que confeccionó a ese objeto. Paren que voy admitiendo gente de paso. Bueno, ¿cómo trabajamos? Básicamente nos llaman de distintas instituciones, de museos principalmente, porque quieren algún asesoramiento, ya sea en cuestión de guarda de objetos o de exhibición de objetos o de intervenciones. Es así que en 2016 nos llaman del Museo de la Gendarmería para hacer un asesoramiento general y puntualmente que se intervenga esta bandera de Chile. Que ustedes piensen que nosotros nos acercamos a la institución y la primera propuesta que hacemos de intervención de alguna manera es un tanto incompleta, en el sentido de que nosotros no vemos en su totalidad el objeto. En el caso de esta bandera, por ejemplo, estaba en un marco con un vidrio, entonces lo que nosotros podemos saber es bastante poco. Lo que por un lado uno dice, bueno, esto es una complicación, pero por el otro lado también es un desafío de ver cómo vamos a plantear ese trabajo. Porque fíjense, en este caso era este marco, cuando ya nosotros hicimos esa propuesta fue aprobada, nosotros ya pudimos desenmarcar esa bandera. Que este es un proceso que es bastante complejo en sí, el desenmarcado. Primero que tenemos que hacer mucha fuerza y tener varias herramientas a mano, y hay una cuestión que nos haga mucho, que es anticiparnos a qué es lo que nos vamos a encontrar. Por eso siempre ustedes tienen que pensar espacialmente, o sea, yo voy a desenmarcar eso y lo voy a tener que poner en algún lado. Entonces siempre tengo que tener preparado, por ejemplo, una mesa, que por lo general en banderas es una mesa grande, que a veces tenemos que unir varios caballetes. En este caso no era tan grande, así que con esa mesa que teníamos ahí nos bastaba. Pero no solo tener la mesa, sino para evitar muchos movimientos de esa pieza, lo que nos sirve es tener una base, que por lo general, bueno, ahí sí lo nombró, el polipropileno corrugado, es un gran amigo nuestro, más que nada los que son bastante gruesos, de 5 milímetros, siempre tenemos como una base de eso para ya poder apoyar ahí el objeto que vamos desenmarcando. Hay otra compañera fiel que tenemos las conservadoras, que es nuestro reporte de condición, que es una ficha donde nosotros volcamos todos los datos, y les voy a contar un poquito más, pero ahí nosotros volcamos todo, y créanme que el desenmarcado nos da muchos datos, muchas pistas. Fíjense, a ver, no me deja pasar, ¿qué le pasó? Ah, viene medio lento. Fíjense, ahí sí está con esa lupa ahí mirando, ya tomando ese primer contacto, y ahí ya estamos viendo que, por ejemplo, esta bandera tenía un montón de alfileres que la sujetaban a esta base.
que es bastante curioso, porque yo he desenmarcado varias banderas, pero siempre me encuentro con maderas o cartones. En este caso nos encontrábamos con esta plancha de lana vidrio que, bueno, ya se pueden dar cuenta, de solo verlo de lo amarillo que está, que eso no es un material de autoconservación, y por suerte esa bandera se desenmarcó y pudimos frenar muchos deterioros, ¿sí? Realmente a veces nuestra tarea no es tan grata en el sentido de que uno restaura y a los años, no sé, quizás si no ve esa pieza, no sabe cómo funcionó, cómo está, pero realmente sabemos que mucho mejor de cómo estaba es así. Bueno, esta foto es bastante curiosa y se las pusimos porque esto es como el ABC de la conservación y la museografía, que los soportes, el objeto no se tiene que ajustar al soporte, sino que el soporte se tiene que ajustar al objeto, ¿sí? No vale, tengo esta vitrina y la uso igual para enmarcar esta pieza. Bueno, esto es lo que hicieron en este caso de la bandera de Chile, y fíjense cómo está en los bordes toda doblada. Eso ya de por sí a nosotras nos ayudó a entender un montón de los deterioros que después vimos. Jamás hay que doblar una bandera, porque eso le va a ocasionar más deterioros de los que ya tenía de su propio uso. Es muy común que en las banderas en la parte del batiente siempre encontremos faltantes o este tipo de hilos sueltos, porque en su uso piensen que flamea, eso se mueve, y realmente va debilitando esas fibras. En este caso se intensificó con este tipo de enmarcado. Hay otros deterioros muy comunes en las banderas, por ejemplo, algunas tienen quemaduras, porque piensen que eso estuvo muchas veces en el campo de batalla, en el caso de banderas del siglo XIX, por ejemplo. Bueno, una vez que ya hicimos el desenmarcado, ya la pieza empieza a relajarse, ¿sí? Empieza a estar como en una base donde se van corrigiendo algunas arrugas y algunas deformaciones que nosotras íbamos viendo. En este caso, un segundo, ya la bandera ya estaba en nuestro taller. Algunos objetos los restauramos in situ en los museos, más que nada los que son de gran formato, y otros nos permiten llevarlos a nuestro taller privado. Ahí vamos tomando como los primeros contactos, ¿sí? Viendo qué es lo que pasa abajo, cómo está. Esto es lo que yo les decía, que cuando uno lo ve por primera vez, actúa medio a ciegas porque no sabe qué es lo que pasa ahí abajo. Si tenemos alguna mancha y hongos o algo que nos hace más complejo el tratamiento. Bueno, ahí sigue pasando. Por lo general nosotros cuando tomamos el contacto con la pieza, le pedimos a la institución también que nos facilite la mayor cantidad de datos que ellos tienen, ya sea el legajo de la pieza, las descripciones, o si en algún momento han tenido algún tipo de restauración. Eso nos va a dar muchos datos y formas para poder encarar la restauración. Otro de los documentos que nosotros evaluamos una vez que terminamos la intervención, son los informes, donde nosotros contamos qué es lo que hicimos. Y ahí incluimos este tipo de gráficos donde ponemos la mayor cantidad de deterioros que encontramos. Porque siempre tenemos que pensar que dentro de 10, 20 años, eso lo va a ver otra conservadora o conservador y va a poder entender si ese deterioro que ve es actual o es de otro momento. Bueno, estos son más que nada los deterioros que veíamos en esta bandera, que eran muchos hilos sueltos en la parte que les decía del batiente, mucha suciedad, la tela incluso que tenía debajo tenía mucha suciedad, faltantes y manchas. Una vez que ya está en el taller, también una de las primeras cosas que hacemos es hacer la toma de las muestras, ¿sí? Que a veces es muy sencillo, porque tienen hilos sueltos y podemos utilizar esos hilos. Lo ideal es que ustedes tomen un hilo de trama, un hilo de urdimbre, para poder saber efectivamente de qué
con qué estamos trabajando y pensar también cuál va a ser la intervención que vamos a hacer en función de la materialidad. En este caso teníamos lana y algodón. También una de las cosas que hacemos es ver los ligamentos, eso es muy importante. Bueno. Una vez que nosotros tenemos toda esta parte que podemos saber cómo está compuesta esta bandera, también tenemos que empezar a pensar en el tratamiento que le vamos a hacer. Una de las cuestiones de esta bandera es que sabíamos que iba a necesitar una tela soporte. Entonces, la prueba de solubilidad, donde nosotros vemos la solidez del tinte, que nos sirve por un lado para ver si podemos aplicar algún tratamiento húmedo o una corrección de arrugas por humidificación, también eso lo sometemos a los materiales que vamos a usar para la intervención. Y ahora pasamos a la intervención en sí. Bueno, ¿estoy habilitada? Sí, ¿no? Sí. Bueno, el soporte con el que vino la banderita era tremendo, esa plancha de vidrio que era en realidad un pedazo de techo, nos contaron después ahí en el Museo de Gendarmería. Y también, bueno, nosotros recibimos esta pieza para trabajar con una información muy parcial, y en ese momento nos dijeron que por una cuestión de información reservada no podíamos tener la información completa de la pieza. Eso es algo muy complejo, y Silvana se va a extender un poco después sobre este tema de la documentación que ya comentó un poco al principio, porque estábamos trabajando medio a ciegas, ¿no? Es importante porque si no tenemos la documentación, nos falta una guía de acción, ¿no? Nos falta una parte para ejecutar un trabajo de forma responsable y considerando todas las variables. Y también mirábamos la bandera y decíamos, ¿qué hay de particular en esta banderita? Es una banderita, por lo que se veía, era del siglo XX, con un deterioro gigantesco, muy rudimentaria la bandera, en realidad. Una banderita muy, muy poco trabajada. Entonces, bueno, lo primero que hicimos, vamos a ir un poco más a lo técnico, fue descoser ese soporte, un soporte de poliéster, tipo como si fuera una lanilla, que dejó al descubierto la inestabilidad de la bandera, y tenía unos cosidos tremendos, estaba súper adherida a ese soporte, así que la parte del descosido fue un proceso bastante largo, porque eran unas puntadas muy ajustadas, y que abarcaban el perímetro de toda la pieza, ¿no? a esa tela de poliéster. Y bueno, fuimos haciendo este trabajo, y lo que quedó al descubierto fue, bueno, la bandera con muy poca solidez, más que nada en la parte del batiente, como decía Juliana, en la parte blanca que se ve, no sé si se ve ahí bien en el final, que está como casi transparente del desgaste que tenía la bandera, además de un montón de faltantes. Pasamos a la otra. Bueno, la limpieza. La limpieza fue muy debatida. Volvé una para atrás, Juli. La limpieza fue muy debatida porque la bandera, si bien estaba bastante sucia en algunas partes, tenía la suciedad bastante concentrada en relación a las manchas, pero tenía una gran suciedad superficial en forma de polvo. Entonces lo primero que hicimos fue hacer una aspiración controlada para eliminar esta suciedad superficial. Y optamos por hacer diferentes limpiezas, ¿no? El tema de las limpiezas localizadas a veces es un poco problemático, porque cuando se plantea una limpieza húmeda localizada, siempre tenemos el riesgo de que se genere una aureola. En este caso había unas manchas que pudimos remover a través de la limpieza localizada, y lo hicimos de forma muy paulatina, y afortunadamente no se generaron estas aureolas. Hicimos la limpieza con un sistema, después de hacer por supuesto la aspiración controlada, que es lo primero que se hace, es tratar de sacar toda la suciedad posible a través de la microaspiración.
En la parte del tafetán de lana, la parte blanca esa que se veía casi transparente, además era como estaba muy delicada y muy finita la lana, estaba también difícil de manipular y más riesgo implica entonces someterlo a un lavado. Entonces lo hicimos con mucho cuidado a través de una limpieza por tamponado, que quiere decir como aplicando en forma de tamponado agua con muy poca cantidad de detergente aniónico para tratar esas manchas localizadas. Ahí estamos haciendo el tamponado, lo que se hace es limitar, digamos, la limpieza húmeda utilizando material absorbente en la parte de abajo de la bandera que vaya atajando toda el agua y toda la humedad y hacerlo de forma súper controlada, con hisopos y con con pañitos húmedos de algodón, con disquitos de algodón, fue lo que utilizamos, para poder controlar también la carga de agua. En algunos casos se pueden utilizar esponjitas de celulosa, y la parte de la goma rallada también estuvo bien debatido, porque la estrella cosida, que era de material celulósico, no tenía ninguna rotura, estaba en muy buenas condiciones, pero tenía una suciedad superficial que no se iba simplemente con la aspiración controlada. Entonces, lo que hicimos fue utilizar este recurso que es más utilizado en conservación y restauración de papel, que es la limpieza en seco con goma rallada y utilizando un pincel muy suave para repartir esa goma y para ir de alguna manera borrando y levantando la suciedad. Lo pudimos hacer porque esta tela que conformaba la estrella, tenía una trama súper cerrada. Y luego tuvimos la precaución de aspirar varias veces la goma para que no quede ningún residuo y el resultado fue bastante óptimo. Ahí estamos aspirando la goma, por supuesto cuando utilizamos una aspiradora, en este caso necesitábamos, la parte azul de la bandera estaba muy sólida y la estrella también, y necesitábamos bastante succión para asegurarnos que la goma desapareciera, entonces utilizamos una aspiradora con bastante potencia, teniendo siempre la precaución de poner un tul en la boquilla para evitar arrastrar el material y sostenerlo bien siempre para que no se levante. Bueno, realizamos corrección de arrugas. Juliana también les había contado que hicimos previamente las pruebas de la solubilidad. Esto fue fundamental para poder hacer tanto la limpieza húmeda como las humectaciones localizadas y la colocación de pesos para mejorar la apariencia y para poder empezar a corregir un poco estas grandes arrugas que tenía la bandera, ¿no? Ahí estamos utilizando, este es un aparatito que es un lápiz para aplicar acuarela, que está muy bueno porque tira como una ración de agua muy controlada y es interesante para utilizar en la corrección de arrugas. Ahí tenemos la aplicación de peso. Siempre que hacemos corrección de arrugas, lo hacemos a través de la aplicación de humedad y a través de una fuerza física, que es con la aplicación de un peso para ir corrigiendo estas deformaciones o estas arrugas, ¿no? Bueno, el tema de la elección de las telas, en este caso utilizamos telas comerciales, a las cuales también les hicimos la prueba de la solubilidad de los tintes y le hicimos una serie de lavados para eliminar el apresto, y también se planchó para continuar con la consolidación. Hicimos la elección de las telas con una carta de colores de hilos DMC, y ahí pudimos seleccionar los colores. La elección de los colores para hacer la consolidación también fue debatida, porque la elección de los colores, cuando se va a ver el soporte que utilizamos para consolidar y para restaurar un textil, también requiere un debate. ¿Va a ser parecido al color o va a tener algún tipo de diferencia para resaltar los deterioros? Porque en algunos casos el deterioro es parte de la historia de la pieza y es algo que hay que contar, que no hay que disimular. Y en este caso no había que disimularlo, pensamos nosotros. Entonces elegimos, si bien los tonos eran amigos, no elegimos exactamente los mismos tonos.
Ahí estamos haciendo las comparaciones. Lo que hacemos cuando no tenemos, no tenemos posibilidad de hacer la tinción de los soportes como corresponde, es recurrir a géneros comerciales y hacer esto, ¿no? Hacerle diferentes testeos y corroborar la calidad del textil comercial que elegimos. Vamos una para atrás. Ahí, no, la otra, la de los alfileres, esa. Ahí estamos haciendo una primera fijación al soporte con estos alfileres que son muy, muy finitos, y muy caros también, que son alfileres entomológicos, que se utilizan para pinchar los insectos en entomología, ¿no? Nosotros los utilizamos cuando tenemos un textil muy, muy delicado. Ahí lo que se ve es, lo que sí hicimos es, bueno, la elección de los hilos para hacer la consolidación en diferentes partes. Utilizamos hilo de algodón y utilizamos también hilo de seda para toda la parte más delicada, para la parte blanca principalmente, y ahí vemos lo que hay, esa trencita que se ve arriba del disquito de mármol, es una trenza de seda con diferentes colores, teñida con diferentes colores que utilizamos para hacer esa consolidación, ¿no?, al soporte. Bueno, la alineación de los hilos previamente y la consolidación del textil sobre el soporte utilizando diferentes puntadas, puntadas de restauración o coaching, hilvanes invisibles y puntadas localizadas, que fue lo que, la batería de puntadas que utilizamos para resolver esta restauración, y las agujas curvas, la aguja curva de microcirugía que utilizamos también en este caso con el hilo de seda, que tiene un tamaño muy, muy pequeñito por lo que pueden ver, y tiene la ventaja, la aguja curva tiene la ventaja de que minimiza la manipulación de la pieza, ¿no? Podemos mantener la pieza en absoluto plano, con una mínima, movilizándola mínimamente, y esa es una de las ventajas de esta aguja, además de, por supuesto, lo finita que es. Bueno, está Silvana trabajando, cosiendo, ahí ya estamos haciendo la parte de la consolidación al soporte, de la restauración. Ahí ya están todos los soportes colocados. Y cuando descosimos la bandera nos encontramos con una leyenda grabada en el borde, con un sello que decía República de Chile, propiedad del Estado. Como esto que les conté antes, ¿no? Como no teníamos la información completa de esta bandera, conversando de todas maneras supusimos que era un dato importante de resguardar y también que quede visible. Entonces, cuando le cosimos el forro, que le terminó de dar estabilidad a la bandera, ¿no? Le agregó peso y le dio consistencia. Por supuesto el soporte también lo hizo, pero el forro que cosimos en el reverso le terminó de dar esta estabilidad. A ver la siguiente. Cuando tomamos la decisión de coser este forro, dejamos el sello y la leyenda exenta de la costura. Y ahora, Silvana. Bueno, entonces finalmente esta bandera tenía que ser trasladada de vuelta al Museo de Gendarmería, y obviamente que ya no la íbamos a poner de vuelta sobre esa fibra de vidrio. Así que decidimos hacer una caja con este material de polipropileno corrugado blanco, y que bueno, que lo que también, como decía antes Juliana, ¿no?, tener bien las medidas de la bandera, que fuera totalmente horizontal, pero que tampoco, digamos, que entrara como casi justa también, ¿no? Porque lo que queremos evitar es que haya movimientos durante el traslado. Y también material que amortigüe, también se le hizo así como una almohadilla de lienzo, también con un pequeño relleno de guata, de poliéster, napa, creo que es para las chilenas. Y bueno, y entonces de esa forma la enviamos al Museo de la Gendarmería, volvió. Bueno, acá ven, ¿no?, cómo ha quedado finalmente restaurada dentro de su caja, contenida, totalmente horizontal,
pero de la medida de la bandera, ¿no? Ahí pueden apreciar bien el antes, el después, quiero decir. Ese era el antes, ¿no? Totalmente, una cosa un poco diferente. Para. No importa, no importa. Bueno, así quedó la bandera, digamos que integrada visualmente quedó, ¿no? Contenida y bien soportada, digamos. Una cosita que es interesante decir, que nosotros siempre decimos que aunque ahora el objeto textil quedó restaurado, continúa siendo un objeto frágil, ¿no? Digamos que la manipulación, la exhibición, el almacenaje tiene que tener los mismos cuidados como si fuera, digamos, como cualquier tipo de patrimonio, intervenido o no intervenido. Si nosotros esto lo manipulamos de cualquier manera, y sí, va a volver a romperse, y eso es lo que no queremos, ¿verdad? Entonces, continúa siendo una pieza frágil. Bueno, y esto un poco lo que había comentado Lucila. En realidad esto tiene que ver cuando nosotros nos vamos al Museo de la Gendarmería, como siempre pedimos toda la documentación que tengan relacionada con el objeto, y bueno, no había información, no había datos, medio que las autoridades no decían nada, y las chicas que estaban como a cargo decían, no hay datos, bueno. Podríamos no haber aceptado el trabajo quizás, ¿no? Porque si no tener mucha documentación y una bandera chilena, el Museo de Gendarmería, ¿en qué conflicto nos estábamos metiendo? ¿Cuántas sospechas? Pero bueno, decidimos seguir adelante, y como no nos quedamos quietas nosotras y seguimos buscando información, recurrimos a la web. Y la web lo que nos decía es que encontramos esta foto. Esta foto aparece en un artículo, que después si alguien quiere les doy la página, que es de 1965, del 6 de noviembre, y el título del artículo dice: a 48 años del enfrentamiento en la Florida. Quizás alguna de las chicas chilenas que están escuchando pueden saber de qué se trata. Pero bueno, y lo que pasó fue que como que no estaba bien bueno, lo que cuenta este artículo es que no estaba bien demarcados los límites en la frontera, estos conflictos fronterizos en la década del 60, y que Gendarmería decidió retirar la bandera, y bueno, y hubo un conflicto armado, que de hecho murió uno de los carabineros, entre carabineros hubo un enfrentamiento entre carabineros y Gendarmería, y la bandera vino a parar a Argentina. No sé cómo vino a parar a Buenos Aires, al Museo de la Gendarmería. Bueno, nosotros pensábamos eso en ese momento, no teníamos corroborado nada, pero bueno, nosotros buscamos. Hay un conflicto atrás. Bueno, finalmente comprobamos cuando ellos finalmente nos dijeron, los de la Gendarmería, creo que cuando ya teníamos casi listo el objeto restaurado, que vinieron a buscarlo, y que sí, que la intención era devolverlo al país vecino, a Chile, en estos signos de amistad, de fraternidad que ahora hay entre los países. Pero bueno, es todo un tema, ¿no? Y hoy, bueno, esto fue entregado, no me acuerdo si dijimos en qué año hicimos la restauración. No fue en el 2016, 2017. Durante el gobierno anterior se entregó, hay todo un video, todo, que la ministra de Seguridad en ese momento le entrega al gobierno anterior también de Chile. Porque finalmente era un objeto que fue como una prenda de guerra, ¿no? Entre la última foto que se veía era Gendarmería bajando la bandera del puesto de carabineros, y ahí entonces Gendarmería la conserva y no la exhibe porque es como una prenda de un conflicto muy reciente, es algo violento, ¿no? Y además No silencie, Juliana. Ay, no. Ay, perdón. sí, no sé si se escuchó algo de lo que dije igual. Espera que Sil activate tu micrófono, Sil. ¿Hasta dónde se escuchó lo que dije? O si se escuchó algo. El final no se escuchó.
Bueno, no importa. Esta era la idea, ¿no? Como que una prenda de guerra para que se entienda esa última foto que mostraste en Gendarmería. Y es toda la imagen, ¿no? Esa cosa tan rústica, un puesto de frontera de madera, ¿no? Con el mástil de izar la bandera también se ve todo muy rústico como la bandera misma, ¿no? Sí. Lo interesante es que, bueno, que ellos decidieron devolver esa bandera y devolverla en buenas condiciones, digamos. Para eso decidieron restaurarla. Y bueno, finalmente un poco para concluir, bueno, volver a decir que, bueno, nosotras como conservadoras del patrimonio cultural pensamos que nuestro objetivo principal es preservar, y eso que significa proteger, resguardar anticipadamente los objetos patrimoniales de cualquier peligro, de cualquier riesgo que pueda existir. Y bueno, nosotros pensamos que justamente implica una gran responsabilidad, sobre todo si pensamos bueno, qué concepto tenemos de lo que es el patrimonio, ¿no? El patrimonio cultural, que nos pertenece a todas y a todos, a todes, y bueno, es por eso la gran responsabilidad que tenemos. Y es por eso también que tenemos que seguir capacitándonos, formándonos, y nosotros también, bueno, recurrimos justamente a las experiencias de otros colegas, consultamos. La idea es trabajar de forma interdisciplinaria con químicos, bueno, a veces consultamos a químicos, hacemos análisis de muestras, trabajamos también con historiadores del arte, con diseñadoras textiles, y bueno, finalmente, digamos, no decimos que no es una tarea súper apasionante, pero es estresante por esta carga de responsabilidad que tenemos, y por eso también decidimos también, como antes igual decía Lucila, también pienso que decidimos trabajar en equipo, justamente para, más allá de que para contenernos también a nosotras, poder discutir, poder reflexionar los diferentes casos que se nos presentan, ver las problemáticas en conjunto y debatir cuáles serían las soluciones posibles. Y creo que hasta ahora venimos funcionando bastante bien, los resultados son bastante positivos. Bueno. Bueno, les pedí un par de veces ahí en el chat que concentremos las preguntas para el final. O sea, ya hay algunas preguntas formuladas, pero les pregunto a ustedes, chicas, si prefieren que vayamos dando la palabra para que la gente las verbalice. Sí, creo que es mejor. Me Sí, parece que... Me parece que sí, ¿no? Que no sé si van pidiendo la palabra en el chat, ¿cómo lo manejamos? Sí, que vayan preguntando. A ver. Bueno, no sé, voy leyendo yo las preguntas. Dale, No, mejor. Yo quería escucharlas. Entonces les preguntamos a todos quién quiere pedir la palabra, si alguno quiere pedir la palabra o si Leo... Javiera dice, pueden ir levantando la mano virtualmente aquí mismo. Eso, me tengo que pasear un poco por... Sí, porque tiene 2 páginas esto más o menos. Sí, es que algunos 4. igual no tienen la cámara habilitada, entonces por ahí solo quieren hablar. Ok. Bueno, no sé, me gusta, veo a una ahí, Ceci Ginebra, que está bordando mientras escucha la charla. Sí, qué genial. Bueno, nada, voy leyendo las preguntas yo porque no termino de... A ver. ¿Qué tela usan para entelar luego de poner el papel de aluminio? Pregunta Lorena. Perdón, yo generalmente en el Museo Etnográfico utilizamos telas para entelar las vitrinas, estos paneles de madera, el papel aluminio, y telas acrílicas utilizamos. Las telas acrílicas o el poliéster son inertes, y lo que tiene de bueno la tela acrílica que se arruga poco, y es bastante firme como para entelar, porque eso va engrampado, ¿no?, del otro lado de la madera. Hay telas que tenemos que evitar, como las telas afelpadas o las telas de fibras vegetales duras, por ejemplo, cosas que produzcan emanaciones, ¿no?
Bueno, como Algunas ya... telas que usamos, por ejemplo, es el tropical mecánico, como para darle algunos nombres, que conseguimos como una variedad tonal bastante grande, o el acrocel, esas son dos telas que se usan bastante. Sí, y que aparte responden muy bien en cuanto a que no migran los tintes, ¿no? No hay sangrado, Claro, digamos. hay solidez de tinte en esas telas. ¿Polipropileno corrugado es libre de ácido? Sí, es libre Sí. de ácido. Es un material inerte. Lo usamos para guarda, para exhibición, para traslado, para un montón de cosas, y por lo menos acá en Argentina encontramos dos tipos de gramajes, ¿no? Uno que es más rígido y se parece más a un pedazo de policarbonato, Claro. así, y otro que es un poco más maleable y es el que utilizamos para confeccionar las cajas, por ejemplo. Sí, igual hay unos testeos, bueno, siempre tenemos que testear todos los materiales, aunque pensemos que son materiales de conservación adecuados, porque también hay algunos testeos que se hacen a los plásticos para evitar que tengan cloruros. Existe un test que se llama de Bilstein, que también le podemos mandar la información, la bibliografía, que nosotros testeamos a ver si no tienen cloruros, porque pueden ser libres de ácido, pero tener presencia de cloro, y eso dañaría nuestros textiles. ¿Qué material usan entre las cajas de guarda de polipropileno y el objeto? Bueno, los materiales son variados. El lienzo de algodón, 100% algodón, o lienzo mezcla, algodón y poliéster, guata de poliéster, espuma de polietileno de diferentes gramajes. Son varios los materiales que se pueden utilizar, siempre teniendo en cuenta que los textiles son materiales que intercambian humedad con el ambiente, o sea, tienen una calidad de material higroscópico y que no hay que ahogarlos en plástico. Entonces, adentro de los contenedores, tener siempre en cuenta de que vamos a necesitar materiales de buffer, ¿no? Materiales que también ayuden a absorber un poco esa humedad. En ese caso, el lienzo de algodón es lo mejor que se puede utilizar. También pensando en los Sí, recursos que tenemos, ¿no? Porque también sí. si nosotros tenemos el material como Tyvek, que es súper noble, pero Eso ni bueno, hablar, claro. estamos hablando en Argentina, no sé en Chile, pero en Argentina es muy caro. Los hilos de seda que usaron, los hilos de seda que usaron los tiñeron especialmente para esa bandera. ¿Con qué colorantes? No, en este caso creo que Silvana ya tenía una batería de De hilos Francia. que trajo de Francia, así que ahí teníamos unos buenos hilos teñidos con unos tintes fenomenales. Claro, en general sí teñimos los hilos de seda. En este caso no fue necesario porque fueron teñidos ya utilizamos, por suerte ya teníamos teñidos, pero si no tratamos de utilizar sí, tinturas importadas. Me equivoqué de hora, llegué muy tarde, me gustaría preguntar si van a guardar. Sí, vamos a guardar la charla. Después vamos a ingeniárnosla para ver cómo la colgamos, pero la idea es colgarla. ¿Qué más? Los tuppers, ¿Un qué? dice, alguno preguntó por ahí si los podemos guardar en tuppers o en cajas de plástico, algo Ah, así. no leí lo de los tuppers. Ahí No, no me... no sería lo ideal, digamos. Digamos, a veces en algunos contenedores que venden, bueno, voy a decir la marca, el Colombraro, Sí. hay que fijarse que sean polietileno. Si es polietileno, podría llegar a ser utilizado como de forma transitoria, digamos, hasta tanto podamos hacer nuestros contenedores mejores, digamos. Pero los tuppers pueden tener polivinil cloruro, PVC, que eso podría dañar nuestros textiles. No, vamos a buscar siempre los plásticos estables, polietileno y polipropileno. Ahí leo lo de los tuppers. ¿Qué utilizan para preservar de la humedad? Tengo entendido que sirven las hojas de laurel. ¡No! No, vamos a tratar si bien hay algunas investigaciones en relación al uso de productos naturales, más que nada para utilizar como repelente de insectos,
eso siempre tiene que ser muy, muy controlado y vamos a tratar de no utilizar ningún material orgánico ni ningún elemento orgánico que quede en contacto con las colecciones, ¿no? Ni grano de pimienta, ni lavanda, ni maderita con cedro, ni laurel, porque, bueno, eso también de alguna manera puede ser comida para otro insecto, ¿no? Entonces, y además puede provocar, si queda en contacto con el material, puede provocar manchas, y no sabemos la estabilidad de esos elementos. Entonces, yo trataría de no poner hojas de laurel. Para preservar de la humedad, lo que hacemos es tratar de controlar la humedad en el recinto de guarda, en la reserva. La podemos controlar de diferentes formas, con deshumidificadores, o con humidificadores si estamos en un clima muy seco. Depende qué tipo de textiles vamos a apuntar a un nivel de humedad. La lana retiene mucho más agua que el algodón, por ejemplo. Bueno, cada fibra, cada material tiene sus características en relación a su intercambio con el medio ambiente y a su reacción con la humedad. Entonces es una pregunta que requiere en realidad mucho desarrollo en la respuesta. Como cosa localizada, lo que se puede utilizar es silicagel, o gel de sílice, que viene en bolsitas de Tyvek, o también se puede comprar en cantidad y administrar para secar o reducir la humedad en un recinto muy pequeño. No sirven los deshumidificadores químicos, esos comerciales para el ropero, eso no sirve ni para la sala y tampoco para los recintos de guarda. Una cosita estaba pensando yo, viendo el tema que estamos en esta época de pandemia y de cuarentena, y que muchos de nuestros museos están cerrados, o que solamente se los puede ver una vez por semana, las colecciones, y que es un gran problema, ¿no? Acá el tema de la humedad relativa, porque lo ideal sería bueno, que también hubiera ventilación, que circulara el aire, y en estos recintos cerrados, bueno, es todo un tema muy complejo, porque, por ejemplo, nosotros en el Museo Etnográfico, en la Reserva de Etnografía, tenemos deshumidificadores, porque, bueno, el año pasado tuvimos todo un tratamiento con microorganismos, que no afectaron a los textiles, sino a los objetos de madera, pero bueno, hoy en día están cerradas las reservas, esos deshumidificadores no se pueden prender porque tienen un mecanismo que uno tiene que ir vaciándolos todos los días. Entonces es una gran problemática el tema de la humedad, y que habría que pensarse bueno, dentro de los protocolos para las próximas veces que nos llegan a pasar, que tenemos que cerrar los museos y nuestras colecciones, de cómo combatir el tema de la humedad así, ¿no? En recintos cerrados. Sí, a veces incluso se plantea como la instalación de aires acondicionados o deshumidificadores, y quizás en algunos casos lo mejor que se puede hacer es tener una buena ventilación para evitar que se estanque el aire y para evitar la proliferación de microorganismos, y más que nada eso no es lo que provoca el estancamiento de la humedad. A lo mejor solamente manteniendo ventilado el recinto de guarda ya se gana mucho, ¿no? ¿Qué más? La friselina se puede utilizar en conservación. La friselina es una amiga de los bajos recursos. No tenemos plata para otros materiales, usamos la friselina. La friselina tiene un montón de usos y le tiene el beneficio de que es muy barata, pero no es un material como para usar de forma permanente, hay que renovarlo con frecuencia. No es igual que utilizar Tyvek o un lienzo de algodón, ¿no? No Se sé si puede usar para cuestiones transitorias, que estamos montando una exhibición y lo usamos en ese momento para tapar las piezas, para trasladarlas, pero no como un material de guarda permanente. ¿Qué más? Yo uso las tortas antihumedad. ¿Sirven? Me imagino que se refiere a un deshumidificador químico hogareño. Yo no lo recomendaría, porque lo que hace es, digamos, concentrar esa humedad en forma de líquido en un recinto estanco que puede volcarse, te puedes olvidar de vaciarlo, no sé, pueden pasar muchas cosas, como lo que dijo Silvana con
con respecto al tanque del deshumidificador, ¿no? Si yo no tengo una presencia permanente ahí, no voy a usar el deshumidificador, porque el tanque se llena, ¿qué pasa después? Queda ahí el agua congelada dentro del deshumidificador. Todo requiere mucho mantenimiento, ¿no? Y presencia física, que ahora en este momento es muy complicado. Estamos en una situación excepcional y estamos todos también pensando y leyendo estos protocolos de regreso, cómo van a ser nuestros regresos a nuestras instituciones, a nuestros puestos de trabajo, cómo va a ser el tratamiento del patrimonio, cómo va a ser la limpieza de la sala. Bueno, son muchas cosas nuevas que hay que tener en cuenta y además aprender a manejar el Zoom y entender cómo funciona y todo eso, ¿no? Son muchas cosas. Bueno, nada, ¿qué más? No sé si alguno tiene una pregunta más. Alguien había dicho de cómo hacíamos para acercarles la bibliografía, digamos. Quizás, no sé si se puede hacer algún listado de correos O lo podemos subir directamente a las redes, podemos poner ahí algún listadito de bibliografía para que lo puedan ver desde ahí. ¿Conocen el estabilizador de humedad Propadin? No. No, ¿es de acá de Argentina? Es estabilizador de humedad Propadin. No, me lo anoto para investigarlo. No sé qué es. Bueno, no sé qué otra pregunta. Creo que ya más o menos vamos cerrando. Son las 7:13. Creo que como primera experiencia fue bastante interesante. No sé si la pasaron bien, si es interesante. Parece que le fue bien, bastante bien dentro de las vitrinas. El Propadin. Acaban de presentarlo en España. Bueno, fenomenal. Lo vamos a investigar. Hay que averiguar. Hay que averiguar. La bibliografía en la página Porfis. Bueno, Ligüen pide bibliografía. Ligüen, ya tenés bibliografía. Fue una nuestra. ¡Quiero más! ¡Quiero más! Bueno, muchas gracias. No sé si chicas quieren agregar algo más. No, bueno, gracias por estar ahí, por escucharnos, bancarnos. Ojalá no se hayan aburrido. Yo no vi a muchos bostezar, así que creo que no se aburrieron mucho. Y bueno, también me parece que también pueden proponer, si quieren nos volveremos a ver pronto y quieren proponer algún tema, también podemos pensarlo. Sí, Para un próximo encuentro estaría bueno. Así nos vemos prontito. Sí, está bueno que usen nuestras redes sociales, el Facebook Conservación de Textiles, Instagram Conservación de Textiles, para mandarnos mensajes, sugerencias, propuestas de temas, como dice Silvana. ¿Y qué más? Esto también fue medio una experiencia piloto, a ver cómo resultaba, si generaba interés. Y queda grabado para los que entraron tarde, no se preocupen. Va a quedar grabado. No sé si habremos dicho muchas tonterías, pero queda grabado. Quedamos escrachadas para siempre en una charla de Zoom, pero hay muchas cosas que se pueden transmitir desde este formato, ¿no? Muchas cosas que se requiere otro tipo de que es la presencia física, que no tenemos esa posibilidad en este momento. Pero bueno, ahí estaremos pergeñando alguna otra cosa. Y gracias por las sugerencias hechas y gracias por estar acá. Bueno, adiós. Adiós. Chao a todos. Gracias. Chao. Gracias.